Pues como acabamos de escuchar en esta pequeña porción de video, todo pecado tiene un contenido social muy grande y que afecta al entorno en el cual ustedes y yo vivimos. No somos islas para Dios, no somos islas en el mundo, no somos islas en la familia. Y esta mañana, en alguna medida, algo de este tema se va a tratar en el texto que nos corresponde, el del libro de Deuteronomio. Entonces, pasemos directamente al capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 1 al 9. 9 versículos nos ocupan esta mañana y nos ayudará a entender este y otros aspectos del texto. Deuteronomio capítulo 21, versículo 1 al 9. Entonces, preparémonos para la lectura así de esta manera. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cerca al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y que lo harán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando uno lee un texto de esos, a veces le dan ganas, no sé si de llorar o de reír, porque uno entiende. Yo creo que muy poca gente ha visto una becerra en la vida real. Muy pocos han visto un muerto en la vida real, aunque tenemos unas cifras escandalosas. Entonces, cuando uno tiene un texto, dice, bueno, ¿y qué hacemos con él? Pero antes de entrar en el texto, quiero que nos ubiquemos por qué este texto, digamos, o cuál es el contexto de este relato. Pues ustedes saben, Israel estaba próxima a pasar la tierra prometida, hacia la tierra prometida. Eso lo hemos repetido cada vez, pero sí es importante entender que esa es la razón por la cual Dios prepara al pueblo y lo está preparando a través del ministerio de Moisés. Y él lo que hace es recordar lo que en Sinaí, ya 38 años atrás había dado el Señor. Recuerden que salieron de Egipto, estuvieron 2 años en Sinaí y deambularon por el desierto 38 años. Y ahora está recordándoles lo que significó o lo que quiso decir el Señor allí en Sinaí para prepararles para ingresar a una tierra que era bastante extraña para ellos, una tierra pues muy buena. Es una tierra tan especial que la describe de una forma poética el escritor, y lo escribe así: Dios dice que es una tierra que fluye leche y miel. Yo nunca he visto una tierra que fluye leche y miel. Obvio que no estamos hablando del literalismo, pero estamos hablando de la tierra tan especial. Una tierra donde ellos que han sido esclavos, ellos que han sido deambulantes por el desierto, ahora encontrarían reposo, iban a poder cultivar, iban a poner casas, iban a tener familia, iban a tener todo lo mejor para ellos. Sin embargo, el Señor no deja como puntada sin dedal, como dicen. Él sabe que aunque la tierra sea el estado ideal para su pueblo, iban a entrar personas normales, personas comunes y corrientes, personas pecadoras. Y lo vamos a encontrar es que en el relato, en el versículo 1 va a decir: cuando ustedes lleguen allá a la tierra prometida, es posible que aún el corazón de ustedes siga siendo así, tan malo, que encuentren una persona que hay un muerto en el camino, en alguna parte, nadie lo confiesa, nadie se responsabiliza del muerto, y entonces, ¿qué hacer en ese caso? Es lo que está diciendo. Hay una primera como cosa que uno ve, o enseñanza o aproximación, es que los estados ideales no necesariamente hacen que nuestro corazón cambie, ¿sí? Nosotros nos empaquetamos en la vida en ciertas condiciones y así vivimos, aunque nosotros quisiéramos que por cambiar. Hay gente que se va a vacaciones y piensa que por las vacaciones va a cambiar, gente que cambia de casa y piensa que porque cambia de casa va a cambiar.
nos casamos pensando que a nosotros no nos va a pasar como le pasa a los demás. Pero venimos con el paquete de perversión en nuestro corazón y así somos y así seguiremos siendo a menos que Dios intervenga en nuestras vidas. Cuando estaba muy joven leí un libro que se escribió hace muchísimos años, lo escribió un inglés, un británico, se llama Aldous Huxley, quizá ustedes lo leyeron, es un libro escrito en el año 1932 y el libro se titula Mundo Feliz. ¿Alguien lo ha leído? Mundo Feliz, ¿cierto? Un libro muy especial. Es una novela en realidad de ciencia ficción y lo que propone el escritor es que mediante el uso de la tecnología, mediante el uso de la eficiencia en los cultivos, el recurso de las drogas y la igualdad social, tendríamos que tener una sociedad mejor. Y entonces, incluso la gente en el libro se viste igualito, todos de color caqui, ¿se acuerda? Todos así como usted está, con el pantalón suyo, así todos, camisa y pantalón caquis. Y entonces todos eran iguales. Y él demuestra, al final decepcionado, termina contando y relatando que el corazón del hombre sigue siendo igual, aunque se vista de seda, ¿cierto? Entonces lo que el Señor está advirtiendo en este texto es eso. Dice, mire, aunque sea la tierra mejor, el proyecto de años que tenía muchísimos años de proyecto, tenía más de 1000 años, porque por ahí pasó Abraham y él le ha dicho, esta tierra se la voy a dar al pueblo, aunque sea la tierra mejor, y es indudable que en el Medio Oriente, hoy todavía siendo una tierra muy especial, muy particular, una tierra con una bonanza muy extraña, una tierra especial para Dios, y sin embargo sigue siendo matizada por el pecado del ser humano. Entonces, ahí es donde estamos ubicados, en una tierra que fluye leche y miel, pero que seguirá siendo una tierra devastada por el pecado del ser humano. ¿Qué leímos? Leímos básicamente lo siguiente. Lo voy a decir, lo voy a repetir. Un muerto, NN, con un asesino, NN. ¿Qué hacer en esos casos? Si el Señor plantea unos recursos, porque ahora les voy a explicar por qué los plantea, pero dice, vea, llamen a los ancianos y a los jueces y se harán cargo del asunto. ¿Qué hacen ellos? Ellos empiezan a tomar medidas desde donde está el muerto a la ciudad, a ver cuál es la ciudad más cercana. Vamos a ver cuánto hay de aquí a Envigado, de aquí a Sabaneta, al Retiro. Entonces, la que esté más cercana al muerto, esa ciudad se hace responsable del muerto. Responsable. Y entonces, los ancianos de esa ciudad consiguen una becerra y la desnucan, la matan, en otras palabras. Se lavan las manos delante de los levitas, que era la tribu encargada del sacrificio y de la conexión de Dios con el pueblo y el pueblo con Dios. Se lavan las manos encima de la becerra y piden perdón a Dios y perdón por el pecado, diciendo, aunque nosotros no la matamos, aunque nosotros no derramamos la sangre inocente, pero sí tenemos la responsabilidad. No somos culpables, pero somos responsables. Entonces, Señor, quita el pecado de Israel y de este pueblo, esta población cercana, y quita la culpa. Ese es el relato que hace ¿quién fue que lo escribió? ¿Deuteronomio quién lo escribió? Moisés, exactamente. Entonces, cuando uno se encuentra con un texto de estos, dice, bueno, ¿cómo aplicar un texto de 3500 años de viejo en una condición tan absolutamente extraña, tan diferente a nuestra realidad, que no tenemos cómo echarle mano al texto? Pero hay algo que lo hemos venido escuchando durante los últimos domingos aquí y tiene que ver con los principios. Cuando uno extrae un principio, algunos principios podemos coger el texto, ahora responsablemente extraídos, pongo el texto y traerlo a nuestros días y que camine. Ese es el poder de la palabra tan increíble, ¿no es cierto? Que, como dice Hebreos, la palabra es viva y eficaz. Y que camina, y va a caminar por 3500 años este texto, y va a llegar hoy ¿qué es? ¿De qué año? ¿Ya estamos en el 2021? Bueno, está bien. Entonces va a caminar durante un recorrido de 3500 años y va a llegar a nosotros y decir, ¿y esto como para qué lo escribió el Señor hoy para nosotros? Entonces, el propósito es mirar qué pasó allá, descubrir qué pasó allá y traerlo aquí. Y eso se trae a través de principios, ¿sí? A través de principios que tenemos. Ahora, ¿qué es un principio? Esa es como la parte como más como volátil, es tan difícil como pensar. Uno como que sabe los principios, pero no sabe exactamente definirlos. ¿Alguien puede decirme qué es un principio? ¿Qué hay detrás de esa definición?
sí, es como una norma, una base, una regla que orienta la acción de los seres humanos en cualquier tiempo y en cualquier lugar, ¿cierto? Es una norma que dice, es un contenido que dice, esto sirve para siempre. Y ahora, cuando es un principio de la Biblia, es un principio que tiene valores eternos, ¿cierto? Que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, un principio, ¿por qué digo que corre por el tiempo 3.500 años? Porque si sucedió allá, también sucede aquí. Por ejemplo, el principio de Josué es un niño que fue creado por Dios. ¿De dónde sacamos esa historia? Del principio que hay en la Biblia. Hay un relato en el Génesis que dice que Dios es el creador de todos los seres humanos. En Él está la vida y es el principio de la vida. Entonces pasamos rápidamente miles de años y decimos, ese niño, una persona que no cree en Dios dice, pues eso no es cierto. Pero nosotros creemos que hay un principio de vida y el principio de la vida es Dios. Entonces corre por ahí y afirmamos y tenemos esa afirmación. Pues lo mismo hoy vamos a intentar hacer, y ustedes lo van a ver como es el texto que se muestra un poquito esquivo a nosotros, por la distancia histórica, la distancia cultural, la distancia religiosa, la distancia de tiempos, pero al traerlo aquí a través de principios vemos que es mucho más benévolo, mucho más fácil entenderlo, pues se hace posible entenderlo. Entonces en ese recorrido vamos a tener como 3 grandes momentos que lo voy a ir diciendo, lo voy a ir marcando claramente para que usted lo pueda entender, así como yo intentaré entenderlo. Entonces vamos a encontrar 3 principios, no un solo principio, sino 3 principios en este texto, y que los he llamado principios de vida. Ahí va a aparecer el título, ¿verdad? Principios para la vida se llama. Eso es lo que vamos a encontrar. 3 principios, son principios para la vida. Hoy por eso me emocioné tanto ver a Martín. Me emocioné tanto presentar a Zoe Josué. Me emocioné tanto saber que hay un bebecito en el vientre de Ana, porque hoy es vida. Hoy la predicación es para la vida. Hay un muerto, si se dan cuenta, ¿no? El relato es de un muerto. Pero lo que hay en el principio, lo que corre por todo esto es el principio de la vida. Entonces, 3 principios para la vida. Y lo vamos a encontrar. El primer principio para la vida. La vida tiene valor supremo para Dios. Es el primer principio que encontramos aquí. Ahora, ¿por qué? Ustedes se han dado cuenta, todo el drama no. Toda la movilización que hizo Dios por un muerto, que ni sabía quién era la gente. Moviliza a toda la tribu de Leví para que se haga presente en el lugar, para que tome medidas. Luego moviliza a todo un pueblo para que se haga responsable. Y lo pone y luego moviliza toda una liturgia para que este asunto de la muerte se resuelva. ¿Por qué? Porque para Dios la vida tiene muchísimo valor. Ahora, hay un contraste interesante. En el capítulo 20, el capítulo anterior, vamos a encontrar que Dios manda a matar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Sí tiene un valor supremo para Dios? Sí. ¿Cuál es el 6º mandamiento? No matarás. Y la palabra matarás en el hebreo tiene 2 acepciones al menos, 2 acepciones. Una tiene que ver con el dueño de la vida, es dueño de la muerte también. Apocalipsis nos lo relata. Él es dueño de la vida, él no le pide permiso absolutamente a nadie para darle la vida ni para quitarle la vida. Entonces, él tiene derecho sobre la vida de los seres humanos. Esa es una acepción de la palabra que tiene que ver con la muerte. Pero en el capítulo 20 utiliza la palabra que utilizamos nosotros como homicidio. No cometerás homicidio. O sea, ningún ser humano tiene derecho a la vida de otra persona. Dios tiene derecho sobre la vida y la muerte. Nosotros no tenemos derecho sobre absolutamente nadie. Entonces, el dueño de la vida y de la muerte, Él sí tiene soberanía sobre nosotros. Y por eso moviliza a todo el mundo para decir, la vida es muy importante. Aunque haya habido muchos muertos en el Antiguo Testamento, la vida se vuelve demasiado importante para Dios. Primer principio, sencillo. ¿Está ahí o no está ahí? Se entiende, ¿cierto? Hubiera dicho, si no tiene valor para Dios el muerto, señorita, échele tierra, entiérrelo y listo. No, aquí hay una investigación, hay unas liturgias, hay unos responsables, están buscando qué hacer, porque la vida es demasiado importante. Segundo principio, que está ahí. El pecado debe ser expiado por alguien. Segundo principio, Chechito. El pecado debe ser expiado por alguien. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Alguien tiene que responder por ese pecado. Y en este caso, ¿quiénes respondieron? Tantas personas. Toda la tribu de Leví. Todos los ancianos de la ciudad. Una becerra tiene que morir. Las manos que se lavan, ¿cierto? Las manos que se lavan para que no quede impune. Bueno, esa figura de las manos que se lavan, ¿ustedes se acuerdan quién se lavó las manos en la Biblia también?
Pilato, ¿no es cierto? Es una forma ritual para decir, yo soy inocente de esta muerte, yo no tengo que ver con eso. Y eso es lo que están diciendo. Aunque nosotros no lo matamos, vamos a lavar las manos para decir que no somos inocentes, pero ¿nos hacemos qué? Nos hacemos responsables. No somos culpables, pero nos hacemos responsables. Entonces, el pecado debe ser expiado por alguien, ¿cierto? Y en este caso hubo un animal, hubo una liturgia, hubo personas que hicieron cargo y ese pecado es confesado y entonces ese pecado a la final es quitado no se le imputa al pueblo, no se le imputa a la ciudad que era responsable, ni se le imputa al pueblo de Israel. Dios le quita el pecado y le quita la culpa, ¿sí? ¿Está ahí el principio? Tercer principio, que lo encontramos ahí también. El pecado siempre lesionará a la colectividad. El pecado lesiona a la colectividad. Todo pecado tiene incidencia sobre la colectividad. Intentamos con voces de la comunidad compartir eso. ¿Cómo es que el pecado de una persona afecta no solamente a la persona, sino que afecta a muchas personas a su alrededor, ¿cierto? Pues en Colombia estamos como estamos. Porque muchas de las cosas que pasan, las personas piensan que este es mi problema. Por ejemplo, mire, una persona que ve pornografía, un hombre que ve pornografía. El hombre puede pensar que ese es un problema de él solamente, que es un problema de él y su intimidad y que no afecta a nadie. Claro que afecta. Estudiosos, sin mucho estudio, tenemos también que decir, mire, afecta la relación con la esposa, la forma como ve a la esposa, la influencia sobre los hijos, la educación sexual, la autoridad sobre los hijos, influencia la relación con Dios, influencia la comunión con los hermanos, influencia la forma como ve a las personas, ¿cierto? Como ve a las mujeres también. Entonces, todo eso incide, ese pecado incide en todo el ámbito en el cual está. Una persona, hablábamos, ¿no? Una persona que saca plata prestada y no la paga. Ah, pues muy fácil. Ese es mi problema. Yo creo que le está quedando mal una cantidad de personas, está dañando el testimonio, está dañando relaciones. Tristemente, una persona saca un dinero prestado en la comunidad, no lo paga, termina yéndose de la iglesia, hablando más de la iglesia, dañando la comunidad entre nosotros y dañando su propia familia, dañando su propio prestigio. Entonces, ustedes podrían pensar en muchas formas como el pecado incide sobre las personas y sobre las personas alrededor. Por eso, en el versículo 8 dice, perdona a Israel, perdona a tu pueblo. Y tenemos la herencia de cada profeta, ¿no? O de muchos de los profetas, ¿no? Por ejemplo, Esdras, estuvimos estudiando estos días Esdras en el desayuno de hombres, y cómo Esdras viene y dice, Señor, perdona nuestro pecado. Cuando en el Padre Nuestro Señor nos enseña a pedir perdón, no dice, perdona el pecado de mío solamente, sino perdona nuestros pecados. En la iglesia primitiva, en el libro de Santiago hay una referencia a una práctica que había en la iglesia primitiva. Dice, confesados los pecados uno a otro. Ustedes lo han leído ese texto, ¿no es cierto? En Santiago capítulo 5. Y resulta que las reuniones no las llamaban cultos, sino las llamaban las asambleas. Entonces, por ejemplo, la persona que está dirigiendo, en este caso, pues voy a ponerme como yo estoy dirigiendo, entonces decía, bueno, ya recogimos los diezmos y ofrendas, sí lo recogimos. Ya adoramos al Señor, sí, ahora vamos a confesar los pecados. Entonces se paraba Eduardo y decía, hermanos, yo le voy a decir, esta semana les voy a contar un pecado a Eduardo. Esta semana, no, lo contaba él mismo. Entonces decía, hermanos, perdonen mi pecado. Entonces los hermanos a una voz decían, te perdonamos, Eduardo, porque nos hiciste daño a nosotros, pero te perdonamos en nombre de Jesús. Y así, entonces se paraba Samuel, se paraba ya Miriam, y así uno por uno que tenía pecado se iba confesando. Entonces hoy hemos decidido que vamos a hacer eso hoy mismo. ¿No? Pero eso era, mire el valor tan tenaz que tiene esta liturgia que hicieron ellos para decir cómo afecta el pueblo de Dios, cómo afecta el entorno mío el pecado. No se queda solamente en mí. 3 principios. Un principio fácil, ¿cierto? La vida tiene valor supremo para Dios. 2, alguien tiene que pagar, alguien tiene que responder, alguien tiene que expiar. Y en tercer lugar, el principio de la lesión, la lesión que genera en la colectividad el principio. Aquí podríamos honestamente terminar el texto. Puedo decir, váyanse para su casa, aplíquense el principio a su propia vida, pero déjenme, como tengo unos 20 minuticos más, yo quiero seguir trabajando un poquito el texto. Vamos a caminar con esos 3 principios de la mano,
con esos 3 bebecitos que tenemos allá engendrados en el capítulo 21 de Deuteronomio, vamos a caminar 3.500 años y llegamos hoy al 13 de mayo del 2021. ¿De junio? ¿Estamos en el mes del Padre? Señoras, ¿cómo iba a ser este mes, mejor dicho? Yo sí notaba a mi esposa muy cariñosa estos días, pues claro, era por eso. 13 de junio del año 2021, vamos a ver cómo esos principios llegan aquí, qué significan para nosotros. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué el Señor se preocupó de escribir eso allá, en ese tiempo y en esa hora? No solamente es para hablar de un muerto que nadie... A mí sinceramente no me importa ese muerto. No lo conozco, no sé quién es. Es más, ya está desaparecido hace 3.500 años. No existe en nada, absolutamente nada. Ni siquiera en el escrito porque no sabemos cómo se llamaba. Pero ¿qué pasa hoy? Esos principios son vigentes hoy porque corren el tiempo y el espacio. Primer principio. ¿Qué es el primer principio? Dios sigue diciendo hoy la vida tiene valor. Eso no pasó allá solamente. Dios sigue diciendo hoy la vida tiene valor. Y quitar la vida para Dios es un pecado. Ese pecado no lo puede borrar. Aunque gente que no cree en Dios sigue considerando que la vida tiene valor. Claro, hagamos las salidas olímpicas a ese principio que trasciende el tiempo y el espacio y veamos cómo la gente con libertad se toma la libertad y lucha por el aborto y sabiendo que hay un principio de la preservación de la vida. Esos mismos que hoy, esas mismas mujeres y hombres que hoy alegan por el derecho al aborto, esas mismas mujeres alegarían para que no les mataran a ellos. En estos días ustedes vieron la noticia, ¿no? Una activista feminista en Argentina hace 6 meses, la principal activista pro aborto va y se hace un aborto y se infecta y se muere. Entonces uno dice, no sé qué hay detrás de eso en la soberanía de Dios, pero sí, qué paradoja, ¿no es cierto? Ella alegando por el derecho a la muerte y le llega la muerte a ella misma, ¿no es cierto? Nadie que alegara por el derecho a la muerte diría, venga, me matan, porque tengo derecho a morir. Ahora, aquí hay un dato interesante, porque cuando nosotros caminamos, nos encontramos con un mensaje de Jesús en el capítulo 5 del libro de Mateo, que es el Sermón del Monte. Y cuando Jesús dice, a ustedes se les dijo que no cometieran homicidios, ¿se acuerdan? Pero yo os digo, ¿qué dijo? Pero yo os digo, pero aquel que habla de su hermano mal y le dice necio, estúpido, idiota, exactamente de la misma manera lo está asesinando. Eso es lo que ha dado una cobertura mucho más amplia al mandamiento. O sea que en nuestros días ese agravio sería una forma, esa humillación es una forma de matar a una persona. No estoy inventando nada, Jesús mismo lo puso, ¿cierto? Cuando yo le quito, cuando le quito el salario a una persona, Santiago capítulo 5 va a decir, estoy matándolo de hambre, estoy contribuyendo con el hambre de esa persona. Es una forma también de matar. El que ve a su hermano y lo deshumaniza, comiendo en una caneca y no le importa, es una forma de matar a otra persona. Entonces, noten cómo ese principio sigue vigente hoy. No es que nos lo estamos inventando, no es que hoy descubrimos que la vida tiene valor. Ese principio estaba anclado allá, que venía de otros momentos, pero lo pusimos en capítulo 21 de Deuteronomio y lo estamos sacando de allá. Segundo principio, ¿cuál era? Estamos llegando a estos días. Sigue reclamando castigo por el pecado. Nadie en un estado de legitimidad, y creo que en ningún lugar del mundo, yo no conozco una cultura que legitimice la muerte y que no pague por la muerte el responsable. Yo no conozco, es posible que haya, pero uno no conoce, pero en general es 6.500 millones de personas piensan lo mismo, el que la hace la paga. Todo código penal y el código de Dios tienen el mismo principio de ojo por ojo y diente por diente, la ley del león. El pastor Andrés predicó hace 15 días sobre eso, 15 días o 8 días, 15 días. Y él, claro, dice, ahora, en el cristianismo, ojo por ojo, diente por diente, no se suspende, se cambia el imputado, se cambia Jesús. Él dijo, la salvación si es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero le costó la vida a Jesucristo. Entonces note que la imputación es igual, si usted la hace, la paga. Mire, nosotros decimos cada que finalizamos un culto, Maranata, ¿cierto? Y Maranata, ¿qué quiere decir? Señor, te queremos ver, queremos que tú vengas, nos sentimos felices de verte a ti. Pero les voy a decir una cosa que es buena, pero también es aterradora. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 4, le dice,
le ruego por Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Lo que vamos a encontrar en Jesús es la figura de un juez. La próxima vez que usted se va a ver con Jesús, yo siempre pensaba que le iba a echar un abrazo así tenaz. Pero momentico, no me toque todavía. Pongámonos a cuenta. Vamos a ver cómo están las cuentas contigo. Entonces, es la figura del juez, es la figura que dice, el pecado paga. El pecado tiene que pagar. Entonces, es el mismo principio que ha pasado por los siglos, 3500 años. El principio de causa-efecto es el mismo. Mire, incluso en religiones orientales, no estoy haciendo una apología a ninguna religión oriental, pero ustedes saben lo que es la ley del karma, ¿no? Es la ley del karma, ¿no es cierto? ¿Qué es? El que la hace la paga. Usted trató mal a su mamá en la tierra, entonces se va a encarnar en una chucha. Y va a ir como chucha hasta que alguien le mete un machetazo. Y se lo come, ¿cierto? Y entonces todo ese se convierte en otra cosa, ¿cierto? Y entonces la ley del karma es sencillamente el efecto que produce el pecado, las malas acciones sobre la vida de la persona, que es para bien o para mal. Es el mismo caso. Aún religiones que son paganas tienen el mismo concepto. Tanto la justicia humana como la justicia de Dios tienen el mismo principio. El que la hace la paga. Alguien tiene que pagar. Y que es el principio de quién paga esa cuenta. Sobre quién va la culpa. ¿Quién espía? ¿Quién espía? El muerto que estaba allá en Deuteronomio, ¿no es cierto? Y el tercer principio que corrió por 3500 años y llega hasta nuestros días, el pecado afecta a nuestro entorno. Yo creo que en esto podríamos pasar aquí toda la mañana quizá. Bueno, yo no soy tan pesado para eso, pero podríamos pasar hablando tanto de cómo pecados han afectado a tantas personas, cómo pecados han dañado, cómo un papá que no habla con sus hijos les ha hecho daño, cómo una mamá que ha sido tirana con sus hijos le ha hecho daño, y ese al otro, y ese al otro, y ese al otro, y ese al otro, y pasa generación a generación. Se han desarrollado teorías sobre los pecados generacionales, se ha desarrollado una cantidad de teorías que pues está bien desarrollarlas, pero más que desarrollar es entender que el pecado mío afecta a la otra persona, afecta al que está al lado mío, daña posiblemente para muchos años. Voy a contar algo que nos afecta a nosotros como comunidad cristiana, que es demasiado doloroso, tristemente doloroso. Hace 1 año y medio murió un hombre que es quizá el apologeta más grande que ha tenido la historia del cristianismo en los últimos años. Se llama Rabí Zacarías. Un hombre de la India que se convirtió al cristianismo. Tristemente, y lo cuento no para hacer mala fama, pero solamente para decir cómo eso incide sobre la vida, el pecado de una persona incide sobre la vida de muchas personas. Un hombre con una cantidad de títulos, un hombre que llegaba a un país y literalmente lo recibía el presidente de la República. Un hombre que hablaba a un público muy exclusivo, un hombre demasiado versado, con una cantidad de libros. Había hecho una fundación para preparar predicadores, para preparar expositores de la palabra. Pero cuando muere de cáncer hace 1 año y medio, se descubre que él tenía un pecado oculto de muchos años atrás, un pecado en relación con el control de su vida sexual. Tristemente, afectó primeramente a su iglesia, a su comunidad, la fundación que él tenía. La fundación la dirigía una de sus hijas, y tan pronto se dio esa noticia, de una vez dijeron, no estamos de acuerdo, eso no es cierto. Yo conozco a mi papá, la esposa decía, yo conozco a mi esposo. Pagamos unos abogados para que investiguen esto porque eso no puede quedar impune. Pues descubrieron que sí era cierto, la fundación entra en desgracia. La vergüenza de la señora llorando por su esposo que ya estaba muerto. La fundación entra en una crisis terrible. El mundo cristiano, a mí me dolió profundamente. Yo era un seguidor de ese hombre, lo admiraba demasiado. A nosotros nos afecta, a usted lo está afectando ese pecado a él. Ahorita lo está afectando. Está diciendo, ¿para qué lo está contando, pastor? Para que se dé cuenta cómo le duele a uno. Un hombre del carisma de ese hombre, una de la calidad de ese hombre y cómo nos afecta la vida. Parece que el pecado no es un juego, el pecado no es algo sencillo. ¿Cómo afecta y cómo daña la vida de personas así, no es cierto? 3500 años corrimos. Pero entre 3500 años y nuestros días de hoy, llegamos al año 0 y encontramos a un personaje sobre el cual quiero terminar el mensaje esta mañana. Primer tiempo, atrás, Deuteronomio capítulo 21. Segundo tiempo, hoy. Pero hay un tiempo que es cuando Jesús aparece en la tierra. Porque todo esto se reveló, no fue para decirnos hoy ese principio, fue para decirnos que alguien tuvo que haber pasado por los principios para que la realidad
de eso que se enseñó en Deuteronomio sea una realidad hoy para nosotros también y sea vigente y que tenga respuesta y solución al problema, que tenga valor por la vida, que hoy la vida la celebremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos con Jesús. El primer principio en la vida de Jesús, se cumple que para Jesús la vida tenía valor. Es entendible. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué? Jesucristo vino para dar vida. Ese es el valor tan grande. Dios es capaz de matar a su propio Hijo por el valor tan grande que tiene la vida. La vida para Dios tiene todo el valor. El principio del valor es capaz de llevar a su propio Hijo a la muerte. Cuando Pedro estaba predicando, el primer mensaje dice: ustedes mataron al autor de la vida. Como qué paradoja, ¿no? Matan al autor de la vida. Pero matan al autor de la vida para que la vida entre al mundo. Por 1 Corintios capítulo 15 dice: por un hombre entró la muerte al mundo, por el pecado entró la muerte al mundo, pero por un hombre entró la vida, por Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios. Él no se queda en la tumba, gracias a Dios que tenemos esas letras en blanco. Resucitó. Él tomó la vida de nuevo. Y tomó la vida de nuevo, y la gran oferta que nosotros tenemos de la salvación es que tendremos vida con Él y participaremos de la vida de Él. No entiendo qué dice 1 Juan capítulo 3, y seremos como Él. No puedo entender exactamente. Yo me imagino que tiene que ver con la genética que tenemos, con la exclusividad de ver a Dios a través de Jesucristo. No sé, pero sí es la vida, el valor más grande para Dios. Por eso cualquier forma de muerte, aun cuando Jesús lo pone, y aún Jesús lo amplifica en el Sermón del Monte para decir: cualquier forma en que yo denigro y mato a una persona es detestable para Dios. No cabe en los anales de Dios, no cabe en la mente de Dios. Dios reclama la vida, que es valiosa para Él. Por eso un aborto, un asesinato, lo que está pasando en este momento en Colombia, donde la vida no tiene ningún valor, Dios lo está viendo de una forma. Yo no sé si esto es un castigo, yo no me atrevo a decir qué es lo que está pasando en Colombia, pero sí hay una cosa muy tenaz. 576 muertos ayer, 576 viudas o viudos, muchísimos más huérfanos, y además de eso le agregamos los que están en la calle matándose, y agregamos los que están muriendo de hambre, porque la injusticia social los está llevando a esto. Eso, a los ojos de Dios, no puede quedar impune. No puede ser posible que esto sea solamente una coincidencia de que Colombia es el país más feliz y el más miserable de todos los países del mundo. Porque Dios ama la vida, y creo que hemos jugado con la vida. Hemos acabado con la vida de inocentes, de seres humanos como nosotros también. Pero la segunda cosa que hace Jesucristo, que es así súper obvia, ¿cómo se aplica el segundo principio? Que alguien espíe, ¿no es cierto? ¿Sí era que el segundo principio era esa? Me acaba de ser espiado. Es más que obvia, Jesucristo vino a eso. Isaías capítulo 53 nos lo muestra. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Él cargó sobre Jesucristo y lo mató, y él paga. Pues poniendo las cosas en su origen, en el texto original dice: Él es la becerra que fue desnucado por nosotros, sobre la cual se purificó nuestras vidas por su sangre. Y el personaje grande de la historia, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, termina diciendo en la cruz, en el estentor de su muerte: todo está consumado. La vida entró. Por la muerte mía entró la vida. Qué belleza, ¿no es cierto? Todo está consumado. Es que se pagó el derecho a la vida. Se pagó, se canceló, se completó lo que hacía falta. Era a través de la sangre y la muerte de Jesucristo. Su expiación nos libró del pecado, como al pueblo allá de Israel, y nos libró de la culpa. Primera de Juan capítulo 1 dice que Él es presto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y quitaron la culpa. Entonces el pecado, en tercer lugar, el tercer principio, ¿cuál es? Que el pecado contagia, lesiona la colectividad. Pero aquí hay un dato interesante con respecto a la revelación de Jesús. Cuando ustedes salen de aquí de la iglesia, de la comunidad, en la parte de atrás del letrero que dice el encuentro con Dios, ustedes van a encontrar, si ustedes no lo han visto, salgan ahorita y miran. Y hay un texto, creo que es del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, donde dice: vaya y cuéntele a los de su familia lo que ha hecho Dios por ustedes. Y es Jesús refiriéndose a que le cuenten testimonio a la gente. Capítulo 28 del libro de Mateo dice que nosotros fuimos enviados al mundo ¿a qué?
a compartir el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la vida. Entonces, así como el pecado contagia, nosotros que hemos recibido la vida somos llamados a contagiar por la persona de Jesucristo a la vida de otras personas. Entonces, noten la dinámica tan increíble, como el pecado destruye una comunidad, como la vida de Jesús construye una comunidad. Por eso cuando este hombre que estaba en la cárcel, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta el carcelero, ¿se acuerdan? Y le dice, ¿qué? Cree tú y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Como la incidencia sobre la fe cristiana. Yo soy producto de la fe de mi mamá. Y mi mamá, somos 5 hijos, y mi papá estaba vivo en ese tiempo, también creyó por la fe de mi mamá. Una mujer incidió porque creyó en el evangelio de Jesucristo. Ahora, fuimos víctimas como hijos del pecado de mi papá y de mi mamá. Porque en pecado he sido engendrado y en pecado me concibió mi madre. Pero a su vez, el antítesis, y que es la revelación de Jesucristo, ¿cómo hace posible que a través del evangelio de Jesucristo esa vida corra? ¿Cuántos de ustedes, cuando ustedes son producto de esa historia que le contó alguien? Esa historia que le afectó la familia. ¿Cuántos son en la familia cristianos por eso? Porque se fue metiendo, ¿no es cierto? En tanto que el pecado contagia, el evangelio libera. El evangelio llena de vida. El evangelio antoja de la vida. Seréis salvos tú y tu casa. Cuando uno escucha esto y se da cuenta que estos 9 versículos del libro de paso, para algunos escritores han dicho que el libro de Deuteronomio se llama el 5º evangelio, porque ustedes se han dado cuenta, tiene tantísimo de evangelio este libro, que uno no se imagina, eso que está aquí es evangelio del amor de Dios para la vida que nos da, es el evangelio del hombre, Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre, que se encarna para expiar nuestro pecado, es el evangelio que da la vida a la humanidad. Es el evangelio para nosotros. Entonces, cuando yo escucho esto, honradamente, yo terminé este mensaje ayer, antes de predicarlo arriba, me cuesta mucho trabajo arrodillarme porque tengo problemas en las rodillas, pero yo quería arrodillarme para darle gracias a Dios. Porque eso que el Señor relata, en un relato tan sencillo, tan doméstico, tan del día a día, me lleva a conectarme con Jesucristo, el autor de la vida, el generador de la vida, y el que contagia a la humanidad y quiere que todos se arrepientan y que nadie se pierda. Entonces, este es un momento para darle gracias a Dios y para adorar al Señor. Vamos a adorarle. Hay una canción muy bonita que hemos escogido para terminar, la van a cantar antes de orar. Y vamos a decirle al Señor, pongámonos en pie, vamos a cantarla, ustedes la saben. Y digámosle al Señor, miremos a Jesucristo. Ya no hay becerra. Ya no hay agua para limpiar. Es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Es Él que vino a la tierra para hacer posible que la vida llegara entre nosotros. Entonces, cantemos al estar ante ti. Que Dios nos bendiga. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré. Millones proclamando de rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Es el Cordero y el poder.
por los siglos con poder. Tú hiciste es por Él. Señor, esta mañana te damos muchas gracias porque nos diste vida en medio de la muerte. Estando muertos en delitos y pecados, tú nos diste tu vida. Te arrancaste parte de la vida y nos la diste a nosotros. Nos impregnaste con la genética de Dios. Nos diste la vida que hemos perdido desde el Edén. Y nos llama, Señor, a poner nuestros pecados hoy delante de ti. Y esta es una mañana, Señor, para pedirte perdón, para llegarnos al expiador de nuestros pecados, para decir: hemos pecado, Señor. Tú conoces nuestros corazones. ¿En qué hemos mancillado tu nombre? ¿En qué hemos dicho: no me interesa agradarte a ti? Y mato y me escondo, y tú vienes y nos dices: ponte delante de mi presencia y yo te perdono. Por eso, Señor, te pedimos perdón cuando hemos dejado infectar a nuestras familias con el pecado nuestro, cuando la mentira ha sido un régimen en nuestros hogares, cuando el descuento de hijos y de esposa y el machismo y el feminismo, Señor, se han colado por ahí. Cuando, Señor, hemos tenido padres responsables, cuando no hemos sido responsables con los hijos para educarles, no les hemos enseñado a ser hombres. Y hoy nos arrepentimos de eso y los despreciamos por ser homosexuales. No hemos amado a las niñas y hoy las censuramos porque están de cama en cama, Señor. Porque están buscando un hombre que las ame, el hombre que no encontraron en su hogar. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos abusado de la autoridad y hemos maltratado a nuestros empleados. Les hemos quitado el salario, como dice Santiago capítulo 5. Y el salario de ellos claman a ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos engañado. Cuando hemos tenido una cuenta que no hemos querido pagar alevemente y no nos importa pagarla. Y robamos sin misericordia. Y censuramos al Congreso de la República porque roba. Y nosotros hacemos lo mismo en otros niveles. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos puesto en tela de juicio la vida de otras personas y sin ninguna consideración, como dice Deuteronomio, donde haya testigos para que haya paz entre nosotros. Perdónanos cuando hemos llevado un resentimiento y lo traemos aquí, Señor, olímpicamente en esta comunidad. Y dice la palabra de Dios que echa raíces y por ella muchos son contaminados. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estemos a cuenta. Como dice Isaías, si nuestros pecados son como la grana, te pedimos que sean emblanquecidos por el expiador de nuestros pecados, que es Jesucristo. Toma, Señor, el pecado de la fornicación de los jóvenes, el adulterio de los adultos, de los mayores, de los casados, la rebeldía de muchas mujeres en el hogar, el abuso de muchos hombres que no son cabezas sino son tiranos. Yo te pido, Padre, que este sea un mensaje que nos ayude a entender que sí hay un expiador, pero le costó la vida y que espera que nosotros nos confesemos delante de ti. Algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios, dejar de congregarse. Y eso, Señor, afecta a la comunidad, afecta a la unidad del cuerpo, afecta cuando no me importa que un domingo se reúnan, me tienen sin cuidado, me voy a montar en bicicleta. Eso es una forma pecaminosa de relacionarse con el cuerpo de Cristo. Es una forma pecaminosa retener los diezmos y ofrendas cuando tú nos has dado para que demos, no para que retengamos. Es una forma indolente cuando vemos a una persona sufrir y no nos interesa. Yo te pido, Señor, que tome nuestras vidas. Así como eres glorioso, santo, sin mancha, eres juez, Señor, que tiene derecho sobre nuestras vidas. Un salmo dice: no nos cortes antes de tiempo. Pareciera que hay gente que se va antes de tiempo porque tú la cortas. Y algunos, sin discernir el cuerpo de Cristo, duermen y han muerto entre nosotros.
Sigamos cantando. Digno es el Cordero de Dios, el que está inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. santo, Santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. todo lo que existe Es por Él. Quiero que terminemos como cada domingo, pensando en que Él ha de venir, pero con un pensamiento un poco más allá de solamente la alegría del abrazo con Jesús, que es demasiado grande. Pero recuerden que confesemos nuestros pecados, porque el primer encuentro con Él es un encuentro de juicio. ¿Que Jesús hace posible la salvación? Claro que sí, la hizo completa, sí, pero hay otro tipo de juicios para el cristiano, y que no lleguemos allí con cuentas pendientes, porque sí hay un juicio para nosotros. Un día lo predicaremos seguramente aquí. Entonces, digámosle con mucha alegría que esperamos que Él regrese, pero con mucha responsabilidad, ir y decir: Señor, todavía no alcancé a confesar mi pecado allá, y que esta tarde sea una tarde de encuentro con Dios. A una voz decimos juntos: Maranata. Dios les bendiga.